Mientras permanecía congelado en estado de shock, Ronald anunció alegremente, «Genial, ¿verdad? Hice todo esto por mí mismo. Ah, y podemos cambiar el papel tapiz cuando nos vayamos, así que eso será un gasto adicional». Su entusiasmo se sintió como un golpe agudo a mi ya frágil estado. De repente recordé algo y corrí a nuestra habitación, solo para encontrarlo completamente alterado también. «¿Dónde está mi tocador?», pregunté, una sensación de pánico surgiendo dentro de mí. Tomado por sorpresa, Ronald tropezó con las palabras, lo siento, me dejé llevar y, lo tiré». Exploté de ira. «¿Lo tiraste? ¿Me estás tomando el pelo? Te he dicho lo importante que es esa cómoda para mí, Ronald. Tráelo de vuelta ahora mismo». Cada grito intensificaba el dolor de mis cirugías recientes. Ronald hizo una pausa antes de soltar, desdeñosamente, «Bueno, lo que se tira, se tira. Lidia con eso». «Qué molesto». Entonces salió furioso. Sola en este espacio desconocido, me tiré al suelo, incapaz de contener las lágrimas. Esa cómoda no era solo un mueble, fue un regalo preciado de mi mamá cuando me mudé por primera vez a trabajar. Después de que mis padres se divorciaron en la escuela primaria, viví con mi madre hasta que ella falleció en un accidente automovilístico poco después de casarme. Esa cómoda era insustituible para mí y le había contado a Ronald muchas veces sobre su valor sentimental. Entre mis estadías en el hospital, la vida se convirtió en una pesadilla viviente. Tenía muchas ganas de volver a casa, pero mi esposo seguía de mal humor y apenas me hablaba. Cuando lo hizo, sus palabras fueron agudas e hirientes. «Estás en casa todo el día, al menos haz algunas tareas domésticas. Mira este polvo, ¿de verdad estás de acuerdo con esto? Es vergonzoso para una mujer». Agotado y aún en recuperación, respondí, «¿Qué tal si haces algunas cosas por ti mismo por una vez? Solo limpias lo que es visible, Ronald. Al menos podrías limpiar el desagüe o el inodoro». La vida en casa se estaba volviendo tan agotadora como la enfermedad misma, con mis reservas físicas y emocionales constantemente agotadas por el entorno nuevo y poco acogedor y la fría indiferencia de Ronald. Regresar a casa después de las rondas iniciales de quimioterapia fue una experiencia terrible, dado el comportamiento cada vez más pasivo-agresivo de Ronald. Evitaba deliberadamente lavar mi ropa y hacía alarde de su comida frente a mí, comiendo sin ofrecerme nada. Agotado por sus travesuras infantiles, recurría a amigos para que me ayudaran con la compra de comestibles. El día de mi readmisión en el hospital para recibir tratamiento adicional, Ronald no me acompañó. Fui solo, un claro recordatorio de la creciente brecha entre nosotros. Mi nombre es Bella, y aquí estoy, acostada en una austera habitación de hospital, luchando no solo con mi salud sino con el gran peso de mi matrimonio. Durante los últimos 2 años desde que me casé con Ronald, me he dado cuenta de que algo profundamente inquietante se ha estado gestando debajo de la apariencia de nuestra vida doméstica. Hoy, la crudeza de mi realidad no podría ser más clara. Mi esposo, Ronald, se paró junto a mi cama de hospital con el ceño fruncido, sus palabras atravesaron el aire estéril como un cuchillo. «¿Cuál es el trato aquí? Este lugar está sucio», se quejó, mirando alrededor de mi habitación del hospital con desdén. «Obviamente estás usando tu enfermedad como una forma de relajarte en las tareas domésticas. Sabes lo mucho que me gustan las cosas limpias. Normalmente, debería venir a casa incluso desde el hospital para limpiar y saludar a su esposo». No podía creer lo que estaba escuchando. Acostado aquí, luchando contra el cáncer, y en lo único que podía pensar era en cómo podría sentarse el polvo en los muebles de nuestra casa. Lo absurdo de su queja era casi ridículo, si no fuera tan dolorosamente cruel. Ronald había cambiado, o quizás, siempre había sido así y yo no lo había visto. Este hombre, a quien una vez pensé que era mi pareja, ahora parecía más un extraño, una criatura fría e insensible. El hombre al que llamo mi esposo probablemente no sea humano. Debe ser un demonio o algo así,
murmuré en voz baja, el aguijón de sus palabras permanecía en el aire. Nuestros problemas comenzaron mucho antes de mi diagnóstico. Era como si Ronald hubiera sido reemplazado lentamente por otra persona después de asistir a su reunión de secundaria hace un año. Regresó con ideas grandiosas, mostrándome fotos de una habitación moderna, hablando de unificar los colores de los muebles para emular el lujoso estilo de vida de un exitoso hombre de negocios con el que se había reconectado. Quiero que la habitación se vea así, declaró, señalando una foto de un lujoso y elegante apartamento que pertenecía a su amigo. Los cambios que propuso no solo no eran realistas, nos estaban asfixiando financiera y emocionalmente. Sugirió mudarse a un apartamento que triplicaría nuestro alquiler actual. ¿Cómo vamos a pagar por eso?, pregunté, con la voz cargada de preocupación. Eres buena haciendo presupuestos, Bella. Los dos estamos trabajando, así que lo resolveremos, ¿verdad?, él respondió, con un tono despectivo, como si el asunto fuera trivial. Esa noche, mientras yacía en el hospital, la gravedad de mi situación se hizo dolorosamente clara. Mi salud estaba en peligro, y el hombre que debería haber sido mi roca era, en cambio, una fuente de profunda angustia. Las palabras que aún no conocía estaban a punto de cambiarlo todo. Lo siento, pero tu esposa acaba de fallecer. Estas fueron solo las palabras que resonaron en mi mente, un preludio del ajuste de cuentas que le esperaba a Ronald. Esta narrativa, mi narrativa, está lejos de terminar. La realidad de nuestro deshilachado matrimonio y mi lucha por la salud es un testimonio de las luchas que muchos enfrentan, escondidas detrás de las puertas cerradas de vidas aparentemente normales. Mientras yacía aquí, contemplando el futuro, sabía que se avecinaban cambios. Y llegarían pronto. Miré a Ronald con severidad después de su comentario despectivo. Su rostro registró momentáneamente miedo y tristeza, un marcado contraste con la dureza de sus palabras anteriores. «Guau, cálmate. Solo estaba haciendo un comentario ligero. Es una matanza cuando ni siquiera puedes aceptar una broma», murmuró en voz baja, sus ojos evitando los míos. Pero la tensión entre nosotros contaba una historia diferente, él hablaba absolutamente en serio. Nuestras disputas se habían vuelto más frecuentes e intensas, y con ellas, mi salud comenzó a decaer. La aparición de dolores estomacales frecuentes inicialmente parecía angustia, una manifestación física de nuestra relación en deterioro. Sin embargo, la situación se intensificó de manera alarmante cuando comencé a experimentar un sangrado inexplicable que no se detenía. Preocupada, visité el hospital cercano, donde después de varias pruebas, me diagnosticaron cáncer de útero. La fría esterilidad del consultorio del médico me hizo temblar involuntariamente mientras hablaba de mi condición. ¿Planeas tener hijos en el futuro?, preguntó amablemente. La pregunta tocó una fibra profunda, ya que preservar mi útero parecía poco probable dada mi condición. La remoción fue la mejor opción. Lo discutiré con mi esposo, respondí, con la voz quebrada a medida que se hundía la realidad de perder el útero y, con ello, la posibilidad de tener hijos alguna vez. Conduciendo a casa, las lágrimas corrían por mi rostro. Temía la reacción de Ronald. Amaba a los niños, y la idea de cómo esto podría afectar nuestra relación pesaba mucho en mi mente. Cuando llegué a casa, Ronald y yo nos sentamos para una larga y sincera discusión. Estaba profundamente conmocionado por la noticia, pero lo apoyaba. Decidimos que tomaría una licencia del trabajo para comenzar mi tratamiento y, en última instancia, decidimos proceder con la histerectomía seguida de quimioterapia. El día de la cirugía, Ronald se tomó un tiempo libre del trabajo para acompañarme al hospital. Su alegría parecía extraña dada la gravedad de nuestra situación. Después de soportar una cirugía de 8 horas, desperté a la realidad de que mi útero había desaparecido. El médico me aseguró que habíamos contraído la enfermedad en su etapa más baja, lo cual fue un pequeño consuelo durante mi estadía en el hospital. Durante mi recuperación en el hospital, las visitas de compañeros de trabajo, amigos y, en particular, de aquellos con niños, me llenaron de una sensación agridulce.
Mi suegro, Walt, y mi suegra, Amelia, también visitaron. El intento de Amelia de ofrecer simpatía se vio ensombrecido por sus apremiantes consejos. Entendemos que es difícil para ti, Bella, pero en el futuro, por favor administra bien el hogar y las finanzas, dijo, su momento menos que ideal. Walt intervino rápidamente, ahora no, Amelia. Bella, no te preocupes por eso. Sus intenciones no estaban claras, pero la distracción fue bienvenida. Las visitas de Ronald fueron extrañamente optimistas. Te sorprenderás cuando salgas, Bella. Solo espéralo con ansias, seguía diciendo. Aunque tenía curiosidad por la sorpresa que insinuó, me sentí aliviado de que me visitara. Después de un tiempo, los médicos acordaron un alta temporal del hospital, lo que me permitió un respiro y la comodidad de estar en casa por un tiempo. La perspectiva de regresar a casa trajo sentimientos encontrados, pero era un descanso muy necesario del ambiente estéril del hospital. Emocionado de regresar a casa después del confinamiento estéril del hospital, estaba ansioso por la comodidad de un entorno familiar. Sin embargo, mi emoción se vio atenuada por el conocimiento de que pronto sería readmitida para quimioterapia. Mientras Ronald me conducía a casa, advirtió con una extraña sonrisa, no te sorprendas cuando veas la casa, ¿de acuerdo? Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero nada podría haberme preparado para lo que me esperaba. En el momento en que entré por la puerta principal, me quedé atónito. Nuestra casa, que alguna vez fue un paraíso de espacios amplios y luminosos acentuados con suaves tonos blancos, se había transformado en algo completamente diferente. Ahora contaba con una estética oscura y elegante, llena de muebles negros que reemplazaron a mi amado sofá, mesa e incluso las alfombras. Estas nuevas piezas fueron claramente atendidas al gusto de Ronald, no al mío. Los electrodomésticos también eran todos negros, meticulosamente coordinados para que combinaran. Las sesiones de quimioterapia fueron más agotadoras de lo que había imaginado. Los efectos físicos fueron severos, pero nada fue tan perturbador emocionalmente como ver cómo mi cabello cuidadosamente mantenido comenzaba a caerse. Poco después de mi admisión, Ronald se fue a un viaje de negocios prolongado. Esperaba que llamara para ver cómo estaba, pero las llamadas nunca llegaron. Un día, mientras yacía débilmente en mi cama de hospital, mi teléfono móvil comenzó a sonar repetidamente. Demasiado agotado para participar, especialmente temiendo que pudiera ser Ronald, dudé en retomar. Eventualmente, el personal del hospital, al ver el identificador de llamadas y mi renuencia, cambió la llamada a altavoz. La voz de Ronald retumbó a través del teléfono, su tono acusatorio y áspero. ¿Qué demonios es esto? La casa es un desastre. Obviamente, solo estás usando tu enfermedad como excusa para evitar las tareas domésticas. Me gusta una casa limpia, deberías darme la bienvenida a casa limpiando. La enfermera que me entregó el teléfono parecía tan angustiada como yo me sentía. Pero para mi sorpresa y alivio, no fui yo quien respondió al ridículo arrebato de Ronald. Desafortunadamente, su esposa acaba de terminar su sesión informativa de alta y está a punto de manejar algunos trámites. ¿Podrías, por favor, no interrumpirla con tus tonterías?, respondió la enfermera, con voz tranquila pero firme. La voz nerviosa de Ronald crujió por el altavoz. Si hubieras estado escuchando, ¿quién crees que eres? Podrías limpiarte tú mismo. El médico tratante, que había escuchado la conversación, le quitó el teléfono a la enfermera. He sido médico durante muchos años y nunca he conocido a alguien tan irrazonable como tú. Eres molesto, dijo antes de colgar rápidamente. Después de un momento, se volvió hacia mí y se disculpó por su arrebato, explicando que tenía una hija y que la situación lo afectaba emocionalmente. No se preocupe, doctor, respondí, con una leve sonrisa cruzando mis labios. Planeo divorciarme de él de todos modos, así que no es gran cosa. Al escuchar mi respuesta, el médico sonrió, claramente aliviado. Bueno, es bueno escucharlo. Después de que me dieron de alta del hospital, no me fui a casa.
En cambio, me dirigí directamente a un lugar en particular para comenzar el proceso que había decidido. No mucho después, Ronald irrumpió en la habitación, con la cara enrojecida y su comportamiento ansioso. «Bella, ¿por qué estás aquí?» Al verme, no ofreció una palabra de preocupación, sino que se quedó allí, congelado. «Es el día del alta de Bella, así que vinimos a recogerla». «Ahora siéntate, Ronald», dijo fríamente Amelia, sentada a mi lado. Ronald parpadeó rápidamente, visiblemente conmocionado, pareciendo que estaba ocultando algo. Su incomodidad era evidente y, por primera vez, sentí un cambio en el poder. Mientras lo miraba, sus ojos saltaban por la habitación, supe que el camino en el que estaba era el correcto, a pesar de las dificultades que tenía por delante. «Oh, Bella, y nosotros una disculpa», insistió Amelia, con la voz firme pero llena de una calidez sorprendente que no había estado allí antes. Ronald, sin embargo, permaneció en silencio, su rostro ilegible, sus labios apretados entre sí. «Ronald, nos pediste ayuda financiera, alegando que Bella estaba gastando de más. ¿No es todo mentira?» La voz furiosa de Walt resonó por toda la habitación, rompiendo el tenso silencio que se había apoderado de nosotros. Fue una revelación impactante. Ronald había estado mintiendo, y eso era una mentira desagradable. Durante mi segunda estadía en el hospital, Walt y Amelia se acercaron a mí con preocupación. «Bella, sabemos que no es el mejor momento, pero tampoco tenemos mucho dinero en efectivo. Esperamos que esta sea la última vez que tengamos que prestarte dinero», había dicho Amelia, con expresión preocupada. Confundido, los había mirado, completamente inconsciente de lo que estaban hablando. Fue entonces cuando nos dimos cuenta, por primera vez, de que Ronald les había estado mintiendo escandalosamente. Resultó que Ronald había estado recibiendo ayuda financiera de Walt y Amelia al afirmar que mi supuesto gasto excesivo estaba agotando nuestro presupuesto. Sintiéndose envalentonado, se había acercado a ellos por dinero varias veces. «Si te resulta difícil decirlo, puedo hablar con Bella al respecto», le había ofrecido Amelia, pero Ronald se negó rotundamente, tejiendo su red de engaños. Naturalmente, su historia era pura invención, e incluso Walt y Amelia sospechaban de Ronald, quien seguía pidiendo dinero mientras yo estaba hospitalizado. Luego, aparentemente, volvió a pedir ayuda, alegando que mis facturas hospitalarias eran astronómicas. Al escuchar esto, instantáneamente supe a dónde iba el dinero. «Una vez que entren a nuestra casa, verán rápidamente en qué gastó Ronald el dinero», les dije a Walt y Amelia, entregándoles la llave de la casa. Como era de esperar, regresaron a la habitación del hospital con miradas de asombro en sus rostros. «¿Qué pasa con esa habitación? ¿Cuánto costó cambiarlo así?», preguntaron. No me contuve cuando les dije que Ronald había actuado por su cuenta sin consultarme. Le expliqué sobre el terrible trato que recibí durante mi alta temporal del hospital y manifesté mi intención de poner fin a nuestra vida matrimonial y proceder con el divorcio. La parte más frustrante, revelé, fue cómo tiró la cómoda que mi mamá me había comprado. «No voy a volver», afirmé. Amelia me agarró de la mano, con los ojos llenos de lágrimas. «¿La cómoda que tiró? ¿El tocador de tu mamá?». «Ronald pagará por esto», declaró, con la voz llena de emoción. De hecho, Amelia y yo tuvimos un comienzo incómodo, pero durante una visita a la casa de su familia, admiré un hermoso cofre. «Es encantador», había comentado. Amelia sonrió. «En realidad, este cofre pasó de mi abuela a mamá, y de mamá a mí». Cuando le conté sobre mi preciado tocador, se formó un vínculo entre nosotros, fortalecido por nuestro aprecio compartido por las reliquias familiares y el valor sentimental que tenían. Esta conexión ahora parecía acercarnos aún más ante la confusión causada por el engaño y la insensibilidad de Ronald. El gesto de Amelia de ofrecerme el cofre familiar resonó profundamente en mí, especialmente después de mi conversación con Ronald sobre nuestro inminente divorcio. «Eso es tan maravilloso, manténlo cerca. No tengo una hija, así que si quieres, este cofre es tuyo», había dicho.
Sus palabras fueron un faro de calidez en la escalofriante confrontación con Ronald. A medida que continuaba la discusión sobre el divorcio, el temperamento de Ronald se encendió. El divorcio es extremo. Deberías estar agradecido de que hice esa habitación elegante. Tengo que vivir en una habitación que ni siquiera es de mi gusto, argumentó. Le respondí, está demasiado oscuro. ¿Te das cuenta de lo deprimente que es eso? Además, no planeaba usar nuestros ahorros conjuntos para ello, pero no pudo porque está a mi nombre, así que tuvo que pedir prestado a sus padres. Mis acusaciones fueron acertadas, dejando a Ronald sin palabras, su rostro se puso de un rojo brillante. Teníamos un acuerdo de doble ingreso en el que los gastos de manutención se ingresaban en una cuenta a nombre de Ronald, mientras que los ahorros, destinados principalmente a nuestro futuro hijo, estaban en mi cuenta. Cuando me diagnosticaron cáncer, Ronald pareció pensar, de todos modos, no podemos tener hijos, también podría usar ese dinero para lo que quiera. Esta realización me rompió el corazón aún más. ¿No puedes ver cuánto he apreciado a Bella? ¿Cómo puedes siquiera hablar de divorcio? Esto es injusto, sollozó Ronald, luciendo completamente derrotado. Amelia, sentada a mi lado, intervino, con la voz firme pero llena de decepción, alguien a quien realmente le importa no diría cosas tan horribles. No es gran cosa si la casa se llena de polvo cuando no hay nadie allí. Walt y yo estábamos allí cuando hiciste esa ridícula llamada al hospital. Estábamos tan decepcionados que podíamos llorar. La cara de Walt se sonrojó de ira mientras miraba a Ronald. Fue un alivio tener a personas tan razonables de mi lado, apoyándome no solo durante la agitación emocional de un matrimonio fallido, sino también por el costo físico y emocional de mis tratamientos. Ronald, parece que ni siquiera te preocupas por mi bienestar, y mucho menos por mi pérdida de cabello y mi cuerpo frágil. Todo lo que te importa es salvar tu propio pellejo. Por eso esto no está funcionando. Te he apoyado, Ronald, pero ¿quién me apoyará a mí? Pregunté, con la voz llena de emoción. Ronald bajó la mirada y no dijo nada más. Después de eso, finalizamos nuestro divorcio. Gracias a la intervención de Walt y Amelia, Ronald no estaba contento, pero la división de activos fue en gran medida a mi favor. A regañadientes, Ronald reembolsó los $10,000 que había pedido prestados a Walt y Amelia. Me sorprendió saber cuánto había tomado sin mi conocimiento. Resulta que Ronald no podía permitirse mantener el apartamento por el que habíamos sido tan exigentes, y tuvo que mudarse. Los pisos estaban rayados por arrastrar muebles, e incluso había agujeros en las paredes, señales de una salida apresurada y descuidada. Peor aún, la comprensión de cuánto se me había ocultado se hizo más clara con cada momento que pasaba, confirmando que mi decisión de poner fin al matrimonio estaba justificada. Después de que Ronald se mudó, trató de afirmar que los daños en el apartamento, los pisos rayados y los agujeros en las paredes, junto con el reemplazo no autorizado del papel tapiz, ya estaban allí cuando nos mudamos. Sin embargo, sus afirmaciones se desmoronaron rápidamente cuando la compañía administradora solicitó pruebas de la condición de mudanza. Afortunadamente, había tomado fotos cuando nos mudamos por primera vez, que proporcioné a la gerencia. Esta evidencia dejó a Ronald sin más remedio que incurrir en algunos costos de reparación, aunque no una gran suma, pero aún más de lo que podía pagar. Les pidió ayuda a Walt y Amelia, pero después de todo lo sucedido, lo repudiaron y lo echaron. Amelia luego me dijo que ahora vivía en un apartamento barato. Ronald debería haberse conformado con lo que tenía en lugar de vivir siempre por encima de sus posibilidades. Escuché a través de un amigo que trabaja en la misma compañía que mi exmarido que su reputación había caído en picada. Ahora es visto, particularmente por el personal femenino, como el cretino que atormentaba a su esposa enferma. Es algo que se trajo a sí mismo, y algo de lo que probablemente se arrepentirá por el resto de su vida. En cuanto a mí, estoy saboreando vivir solo de nuevo. Después de la terrible experiencia de los últimos años,
he estado vigilando de cerca mi salud y planeo volver a trabajar una vez que me sienta más estable físicamente. Mi jefe ha sido increíblemente comprensivo y me ha alentado a tomarlo a mi propio ritmo, por lo que estoy inmensamente agradecido. Todavía me pongo al día con Walt y Amelia de vez en cuando. Ellos realmente han sido mi apoyo durante este periodo tumultuoso. Durante una de nuestras conversaciones telefónicas, Amelia mencionó alegremente lo genial que fue que el tocador de mamá volviera a mí. Me había mudado recientemente, llevando algunos artículos que ya no necesitaba a una tienda de segunda mano. Mientras se tasaban los artículos, me quedé paralizada con incredulidad. Allí estaba, el tocador que me había regalado mi mamá. No importaba si alguien lo había encontrado en el basurero y lo había traído, para mí, no tenía precio. Ningún otro tocador podría reemplazar el valor sentimental que tenía para mí. Unos días después, la cómoda, ya limpia un poco, llegó a mi nuevo lugar. Escondidas en la esquina trasera, en letras pequeñas, estaban las palabras Bella, nunca te rindas, escritas por mi difunta madre. La vida ciertamente tiene sus altibajos, pero recordar las palabras de mi mamá me ha mantenido empujando. Y eso no va a cambiar. Estoy listo para vivir mi nueva vida con fuerza y alegría, sin retroceder. La luz del atardecer se colaba suavemente por las ventanas de la cocina, tiñendo todo con tonos dorados y anaranjados, como si el mismo sol quisiera ser parte de la preparación de la cena navideña en la casa de Elena. Ella, con una gracia casi coreografiada, movía entre los fogones y la encimera, añadiendo los últimos toques a los platos que había planeado con meticulosa atención. Cada detalle, desde el plegado de las servilletas hasta el arreglo de las velas, había sido cuidadosamente pensado para crear una atmósfera de armonía y celebración. Sin embargo, bajo esa capa de tranquilidad, Elena albergaba un torbellino de emociones. ¿Crees que este año será diferente, verdad?, preguntó la tía Margie, mientras colocaba su cazuela de verduras en la mesa, ya llena de otros manjares. Elena le ofreció una sonrisa, aunque sus ojos no lograban ocultar la ansiedad que sentía. Tengo esperanzas, tía. Después de todo, ¿qué es la Navidad sin un poco de esperanza? La cocina era un refugio, un lugar donde Elena sentía que podía controlar el resultado de las cosas, a diferencia de su vida con George. Las palabras de su esposo eran impredecibles como el viento, y su humor cambiante como el mar durante una tormenta. Aún así, Elena anhelaba un cambio, una tregua en la constante batalla que se libraba en silencio bajo su propio techo. George apreciará todo esto, ¿verdad? La tía Margie rompió el silencio, su voz llevaba un matiz de preocupación mezclado con esperanza. Elena suspiró, dejando la cuchara con la que removía la salsa. Eso espero, tía. Realmente lo espero. He puesto todo de mí en esta cena. No solo la comida, sino también el deseo de que podamos tener una noche de paz, una noche donde las risas sean más fuertes que los susurros de insatisfacción. Hubo un momento de silencio entre ellas, lleno de no dichos y esperanzas. La tía Margie se acercó a Elena y la abrazó. Eres una mujer fuerte, Elena. No importa lo que pase esta noche, recuerda eso. El timbre sonó, anunciando la llegada de los primeros invitados. Era el inicio de la noche, el comienzo de lo que Elena esperaba que fuera un nuevo capítulo en su vida. Con un último vistazo a la mesa perfectamente decorada y a los platos que prometían deleitar a todos, Elena tomó una profunda respiración y se dirigió hacia la puerta. Elena, querida, qué hermosa te ves, exclamó su madre al entrar, sus palabras llenas de afecto genuino. Gracias, mamá. Bienvenida. Elena respondió, su voz cargada de una mezcla de nerviosismo y excitación. A medida que los invitados llegaban, llenando la casa con sus voces y risas, Elena sentía cómo la tensión se desvanecía poco a poco, reemplazada por una cautelosa esperanza. Quizás, solo quizás, esta Navidad sería diferente. Quizás esta noche,
Bajo el suave resplandor de las luces navideñas y entre los ecos de la felicidad compartida, podrían encontrar un momento de verdadera paz y alegría. Porque a fin de cuentas, no era solo el comienzo de una cena navideña, sino el posible amanecer de un nuevo comienzo para Elena, uno que había estado esperando, soñando, durante mucho tiempo. La atmósfera en la casa de Elena había alcanzado un punto álgido de calidez y jovialidad. Los invitados, envueltos en el espíritu festivo, se movían entre risas y conversaciones animadas. Elena, observando desde la cocina, sentía cómo la tensión acumulada durante semanas de preparación empezaba a disiparse lentamente. Había llegado el momento de servir la cena, el acto central de la noche que había planeado con tanto cuidado. «Es hora, Elena», dijo la tía Margie, poniéndose unos guantes de cocina para ayudar. «Todo huele delicioso. Seguro que esta noche será un éxito». Con un asentimiento determinado, Elena comenzó a organizar el desfile de platos hacia la gran mesa de comedor. El primer plato, una sopa de calabaza adornada con crema y especias, fue recibido con elogios y sonrisas de aprobación. A medida que los siguientes platos iban y venían, el ambiente se llenaba de exclamaciones de deleite. Elena, de pie al final de la mesa, observaba las reacciones de sus invitados, buscando en sus rostros señales de satisfacción. Hasta ahora, todo marchaba según lo planeado. «Querida, esto está simplemente sublime», murmuró su madre entre sorbos de la sopa, mirándola con ojos llenos de orgullo. «Gracias, mamá». «Me alegra que te guste», respondió Elena, permitiéndose una sonrisa de alivio. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por venir, el plato principal. Un asado de cordero, jugoso y perfectamente sazonado, era la estrella de la noche. Elena lo presentó con una mezcla de nerviosismo y expectativa, sus ojos buscando la reacción de George, quien hasta ahora había permanecido notablemente tranquilo. George, al ver el plato frente a él, no pudo ocultar su sorpresa. «Vaya, Elena, esto luce increíble. Realmente te has superado». Elena sintió una oleada de alivio al escuchar sus palabras. «Espero que sea de tu agrado», dijo, aunque su tono revelaba la tensión subyacente. La cena continuó sin incidentes, con cada plato siendo recibido con más elogios y sonrisas. Por un momento, Elena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, la noche transcurriría sin el temido drama. Pero entonces ocurrió. Mientras George se levantaba para servirse más vino, su pie se enredó de manera inesperada, o al menos así lo pareció. El asado de cordero, junto con varias guarniciones, se esparció por el suelo en un desastre espectacular. «Un accidente, lo juro», exclamó George, mirando a su alrededor con una mezcla de confusión y frustración. Elena, con el corazón en un puño, sintió como la ira y la incredulidad se apoderaban de ella. Había visto claramente, no había nada con que tropezar. El movimiento había sido demasiado deliberado, demasiado conveniente. «¿Cómo has podido?», susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo de los invitados, ahora en un incómodo silencio. George, encontrándose con la mirada ardiente de Elena, intentó recomponerse. «Fue un accidente, te lo aseguro. No sé qué pasó». El silencio se hizo más pesado, la tensión palpable en el aire. Elena, con las mejillas ardiendo no de vergüenza sino de rabia contenida, sabía que este era un momento decisivo. George había cruzado una línea, no solo arruinando la cena, sino desafiando el esfuerzo y amor que ella había puesto en esta noche. Con la dignidad como su escudo, Elena enfrentó a George y a todos los presentes. «Parece que el plato principal será un poco más innovador de lo planeado», dijo, forzando una sonrisa. «Pero la noche aún no termina. Disfrutemos de lo que queda y recordemos que lo más importante es la compañía». Aunque las palabras eran para todos, su mirada fija en George transmitía un mensaje claro: esta noche sería recordada, pero no por las razones que él esperaba.
Era el comienzo de algo nuevo para Elena, una resolución firme de no permitir que la sombra de la intimidación ensombreciera su espíritu nunca más. La cena, aunque marcada por un incidente desafortunado, se convertiría en el catalizador de un cambio mucho mayor en la vida de Elena. El silencio que siguió al incidente con el plato principal fue denso, cargado de tensión y expectativas rotas. Los invitados, incómodos, intercambiaban miradas y murmullos, mientras Elena trataba de recoger los pedazos de lo que había sido su meticulosamente planeada cena navideña. Pero mientras se agachaba para recoger los restos del asado, una determinación férrea comenzó a tomar forma en su interior. ¿Necesitas ayuda, querida? La voz de la tía Margie se coló en su burbuja de frustración, ofreciendo no solo asistencia física sino también un apoyo emocional incondicional. No, tía, gracias. Creo que esto es algo que necesito manejar yo misma, respondió Elena, levantándose y enfrentándose a la sala con una compostura recién hallada. George, todavía de pie, parecía alternar entre la confusión y una incipiente comprensión de la magnitud de su error. Elena, comenzó, pero fue interrumpido. Ahora no, George, dijo ella con firmeza, dirigiéndose a todos los presentes. Sé que esto no es lo que esperábamos para esta noche, pero no permitiré que un accidente, o cualquier otra cosa, arruine nuestra reunión. Los invitados asintieron, algunos con palabras de apoyo, otros con sonrisas alentadoras. Pero el aire todavía vibraba con una tensión no resuelta, una expectativa de algo más que estaba por venir. Fue entonces cuando Elena tomó la palabra de nuevo, su voz clara y firme resonando en el silencio que se había asentado. Quiero que todos sepan algo, empezó, mirando directamente a George. Este año, decidí hacer las cosas un poco diferente. George, confundido, frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Este año, continuó Elena, decidí que no cocinaría para la cena navideña. Un murmullo de sorpresa se extendió por la sala. Entonces, ¿quién? Empezó alguien, pero la mirada de Elena era toda la respuesta que necesitaban. Sí, la cena de esta noche fue preparada por la tía Margie, no por mí, reveló, mientras todos los ojos se volvían hacia la tía Margie, quien parecía igualmente sorprendida por la revelación. Pero, ¿por qué no dijiste nada antes?, preguntó George, su voz un mixto de incredulidad y algo que parecía sospechosamente como vergüenza. Elena respiró hondo antes de responder. Porque quería ver si notarías la diferencia. Quería ver si realmente apreciabas el esfuerzo que pongo en estas cenas o si solo estabas buscando algo de que quejarte. George parecía perdido por palabras, su habitual seguridad evaporándose ante la sinceridad de Elena. Y tú, continuó ella, dirigiéndose a los invitados, merecían disfrutar de una cena sin tensiones ni expectativas. Pero, lo más importante, yo necesitaba saber que podía tomar una noche libre del juicio y la crítica. La sala quedó en silencio, cada persona procesando las palabras de Elena y su significado. La tensión que había dominado la noche empezó a disiparse, reemplazada por una atmósfera de reflexión. Lo siento, Elena. Realmente no tenía idea, dijo George finalmente, su voz baja. Elena asintió, aceptando su disculpa pero sabiendo que había mucho más que necesitaban discutir. Sin embargo, eso sería para otro momento. Por ahora, quería que la noche terminara en un tono diferente, uno de comprensión y tal vez, de esperanza. Ahora, ¿por qué no disfrutamos del postre? Tengo entendido que la tía Margie también se ocupó de eso, propuso, intentando traer un poco de ligereza de vuelta a la reunión. Los invitados, animados por el cambio de tema, asintieron y sonrieron, agradecidos por la oportunidad de dejar atrás el drama de la noche. Y mientras servían el postre, Elena se permitió un momento de orgullo. A pesar de todo, había logrado más de lo que había planeado inicialmente, no solo había organizado una cena inolvidable, sino que también había dado un paso importante hacia la afirmación de su valor y el reconocimiento de su propia fuerza. En el silencio que siguió a la revelación de Elena, se podía cortar la tensión con un cuchillo.
Los invitados, aunque sorprendidos por el giro inesperado de los eventos, empezaron a murmurar entre ellos, impresionados por la valentía y la astucia de Elena. Pero fue la reacción de George lo que todos esperaban con anticipación. George se había quedado sin palabras, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y, finalmente, a una sombra de comprensión. La verdad de las acciones de Elena y sus motivaciones lo golpeaban como un viento helado, dejándolo expuesto y vulnerable de una manera que nunca había experimentado. Así que todo este tiempo fue una prueba, logró decir George, su voz temblorosa. Elena asintió, su postura firme, aunque su corazón latía con fuerza. No solo una prueba, George. Una lección. Una lección sobre aprecio, sobre valorar el esfuerzo de los demás. Sobre cómo tus palabras y acciones tienen impacto, más de lo que te imaginas. George bajó la mirada, incapaz de sostener el intenso escrutinio de Elena. Alrededor de ellos, el silencio se llenó con el sonido de los cubiertos sobre los platos, una señal de que los invitados habían decidido continuar con la cena, a pesar del drama que se había desarrollado. Fue la tía Margie quien rompió el silencio, su voz suave pero firme. George, siempre has sido parte de esta familia. Pero a veces, tu crítica se siente menos como preocupación y más como, bueno, como crueldad. Yo, nunca quise. Empezó George, pero las palabras parecían fallarle. Querer o no, interrumpió Elena, no cambia lo que ha pasado. Pero puede influir en lo que viene después. Esta noche podría ser un punto de inflexión para nosotros. La habitación quedó en silencio nuevamente, todos los ojos en George, esperando su respuesta. Después de lo que pareció una eternidad, George levantó la vista, encontrándose con la mirada de Elena. Tienes razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. He estado ciego, no solo esta noche, sino por mucho tiempo. Elena, lo siento. Lo siento por todo. Elena asintió, su expresión suavizándose. Gracias, George. Eso significa mucho. La atmósfera en la habitación comenzó a cambiar, el aire cargado de emociones empezó a disiparse, dejando lugar a una sensación de posibilidad y esperanza. La cena continuó, con conversaciones más ligeras y risas que lentamente volvían a llenar el espacio. Entonces, ¿quién quiere probar el postre que Margie trajo?, dijo Elena, intentando llevar la atención hacia un tema más alegre. Los invitados respondieron con entusiasmo, agradecidos por la oportunidad de moverse más allá del conflicto. Mientras servían el postre, Elena miró a George, quien ahora participaba en las conversaciones con una humildad recién encontrada. En su corazón, Elena sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero la cena de esa noche había demostrado algo crucial, el poder de la verdad, el valor del respeto mutuo y, lo más importante, la capacidad de crecimiento y cambio. La cena de Navidad, aunque marcada por el conflicto y la revelación, terminó en un tono de comprensión y reconciliación. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, hay siempre lugar para el perdón y la esperanza. Y mientras los últimos invitados se despedían, Elena no pudo evitar sentir que, a pesar de todo, había ganado algo invaluable esa noche, el respeto de su marido y, quizás, el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Después de que los últimos invitados se despidieran, Elena se quedó en la sala de estar, observando las luces parpadeantes del árbol de Navidad. La casa estaba tranquila ahora, un contraste marcado con el torbellino de emociones y eventos que había caracterizado la noche. A su lado, George se sentó en silencio, como si todavía estuviera procesando la magnitud de lo sucedido. Ha sido una noche larga, ¿no?, dijo Elena finalmente, rompiendo el silencio. George asintió, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas. Elena, no sé ni por dónde empezar. He sido un tonto, y... Elena levantó una mano, deteniéndolo. George, no necesitas decir nada más esta noche. Ambos tenemos mucho en qué pensar. ¿Y ahora qué?, preguntó George, su voz cargada de incertidumbre.
Elena suspiró, mirando hacia las sombras que danzaban en las paredes, creadas por las luces del árbol. Ahora, creo que es tiempo de que ambos encontremos nuestra libertad. Libertad del resentimiento, de la ira, y quizás, libertad para redescubrirnos a nosotros mismos, tanto juntos como individualmente. George miró hacia arriba, sus ojos encontrándose con los de ella. ¿Estás hablando de separarnos? No sé, admitió Elena. Quizás sea lo mejor, o quizás solo necesitamos tiempo. Tiempo para entender quiénes somos ahora, después de todo esto. George asintió lentamente, la verdad de sus palabras resonando dentro de él. Quiero que sepas, Elena, que lo que dijiste esta noche, me ha abierto los ojos. No quiero ser ese hombre, el que te hace sentir menos, el que no aprecia todo lo que haces. Elena sonrió tristemente. Me alegra escuchar eso, George. De verdad. Pero las palabras necesitan ser seguidas por acciones. Ambos necesitamos trabajar en nosotros mismos, en cómo nos tratamos el uno al otro y en cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué propones?, preguntó George, su voz llena de un cauteloso optimismo. Propongo que tomemos un tiempo. Un tiempo para reflexionar, para crecer. Y luego, veamos dónde estamos. Sin promesas, sin expectativas. Solo la esperanza de que ambos podamos encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. George asintió, comprendiendo. Te amo, Elena. Siempre lo haré. Y respetaré tu decisión, pase lo que pase. Elena se acercó y lo abrazó, un abrazo lleno de amor, tristeza y esperanza. Y yo a ti, George. Siempre. Cuando se separaron, Elena se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia George, quien la miraba con una mezcla de pena y resolución. Nos vemos pronto, George. Cuídate, dijo ella, con una sonrisa melancólica. Cuídate, Elena, respondió él, su voz apenas un susurro. Y con eso, Elena salió a la fría noche de invierno, sintiendo el peso del mundo levantarse de sus hombros. No sabía lo que el futuro le depararía, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Libre de las cadenas del resentimiento, libre de la carga de complacer a todos menos a sí misma. Mientras caminaba bajo el cielo estrellado, Elena sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría días difíciles, noches solitarias y momentos de duda. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de redescubrir quién era realmente, sin las sombras del pasado oscureciendo su camino. Libertad, murmuró para sí misma, una promesa y una proclamación. Era el comienzo de algo nuevo, algo hermoso. Era el comienzo de su verdadera vida. La noche se había cerrado completamente cuando Elena llegó a su pequeño apartamento, un refugio que había buscado para esta nueva etapa de su vida. La oscuridad no hizo más que resaltar la sensación de soledad y el eco de sus pasos al cruzar el umbral le recordó que, por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente sola. Se dejó caer en el sofá, permitiéndose sentir el peso completo de su decisión. La quietud del apartamento era un marcado contraste con la casa que acababa de dejar, llena de voces y vida. A pesar de esto, Elena no podía negar el sentido de paz que la envolvía, una paz que había sido esquiva durante los últimos años. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su amiga Laura, quien había estado al tanto de los acontecimientos de la noche. ¿Cómo te sientes?, fue lo primero que preguntó Laura, su voz llena de preocupación y apoyo. Elena suspiró. Liberada, creo. Aunque también un poco asustada. Es extraño. Es completamente normal sentirse así, Elena. Has dado un paso enorme. Pero estoy aquí para ti, lo sabes, ¿verdad? Laura siempre había sido su roca, alguien en quien siempre podía confiar. Sí, lo sé. Y te lo agradezco mucho, Laura. No sé qué haría sin ti, respondió Elena, sintiendo una oleada de gratitud hacia su amiga.
Hubo una pausa, y luego Laura cambió el tono a uno más ligero. Bueno, ahora que estás oficialmente en tu fase de redescubrimiento, ¿qué planeas hacer? ¿Algún plan salvaje? Elena no pudo evitar sonreír. ¿Plan salvaje? No exactamente. Pero estaba pensando, quizás sea tiempo de retomar algunas de las cosas que dejé de lado. Como pintar, por ejemplo. Siempre me relajaba y me hacía feliz. Eso suena maravilloso, Elena. Y quién sabe, quizás esta sea la oportunidad para explorar cosas que nunca pensaste posibles, animó Laura. La conversación con Laura le recordó a Elena que, aunque el futuro era incierto, también estaba lleno de posibilidades. La decisión de separarse de George no significaba el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Tal vez era hora de redescubrir quién era realmente, más allá de las expectativas de los demás. Después de colgar, Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las estrellas. La idea de redescubrir sus pasiones, de explorar nuevas posibilidades, le daba un propósito. Sí, el futuro era incierto, pero también era esperanzador. Quizás debería empezar a planear un viaje, murmuró para sí misma. Algo pequeño, solo para empezar. Un lugar donde pueda ser yo misma, sin juicios, sin expectativas. La idea la llenó de una emoción que no sentía desde hacía tiempo. Un viaje no solo sería una escapada física, sino también una oportunidad para reconectarse consigo misma, para sanar. El futuro era incierto, sí, pero estaba en sus manos moldearlo. Con cada decisión, cada paso hacia adelante, Elena estaba determinada a construir una vida que reflejara quién era realmente, una vida donde pudiera encontrar la verdadera felicidad. Mientras se acostaba esa noche, en la quietud de su nuevo hogar, Elena se permitió soñar con las infinitas posibilidades que esperaban. El camino hacia el autodescubrimiento no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Después de todo, tenía la libertad de elegir su destino, y eso era lo más valioso que podía tener. El futuro era incierto, pero estaba. La lluvia tamborileaba a un ritmo constante contra la ventana, acompañando el susurro del viento que se colaba por las rendijas. Elisa, con la mejilla apoyada contra el cristal frío, observaba cómo las gotas se deslizaban, cada una siguiendo su propio camino incierto, similar al curso que su vida había tomado. El reflejo borroso de su rostro en el vidrio era el retrato de una mujer que había soportado más de lo que su aparente calma sugería. La mansión, con sus habitaciones ahora en silencio, había sido testigo de tiempos más felices y vibrantes. La risa de Lily, su hija, resonaba en los pasillos, un eco lejano de alegría que parecía pertenecer a otra vida. Elisa había sido el pilar silencioso detrás de un negocio familiar próspero, su inteligencia y perspicacia financiera habían sido el viento bajo las alas del éxito de la empresa. Sin embargo, su modestia fue interpretada como debilidad, especialmente por James, su esposo, quien siempre buscaba el brillo del reconocimiento, incluso si eso significaba desviar la luz que merecidamente le correspondía a ella. James, con su carisma superficial y sed de atención, encontró una compañera más dispuesta en su aventura, alguien que reflejaba su propia vanidad. Elisa, a pesar de su fortaleza, se vio relegada a las sombras, un testigo silencioso del desmoronamiento de su familia. Una tarde, mientras el cielo lloraba con ella, decidió enfrentar a James. La confrontación fue breve pero reveladora. James, ¿es esto lo que realmente queremos para nuestra familia?, preguntó Elisa, su voz firme pero llena de emoción contenida. Elisa, querida, estás exagerando. Todo esto es solo una fase. Una pequeña distracción, respondió James con una despreocupación que hirió más que cualquier admisión. Una distracción que ha destrozado lo que más valoraba, replicó Elisa, sintiendo cómo las últimas esperanzas de reconciliación se desvanecían. James, incapaz de sostener su mirada, simplemente se dio la vuelta, dejando a Elisa sola con la tormenta que rugía tanto afuera como en su interior.
A partir de ese momento, Elisa se juró a sí misma y a Lily, su razón para seguir adelante, que nunca más serían víctimas de las circunstancias. Con meticulosa precisión, comenzó a construir su independencia financiera. Secretamente, invirtió en acciones, fondos fiduciarios y formó sociedades silenciosas, acumulando una fortuna que incluso James no podría imaginar. Años más tarde, la ironía del destino quiso que James desestimara su capacidad, creyendo la mentira de la dependencia financiera de Elisa. La fortuna que había amasado, ahora valorada en 10 millones, permanecía oculta, lista para asegurar su libertad y el futuro de Lily. En la soledad de la mansión, ahora convertida en un santuario de su fortaleza solitaria, Elisa miraba la lluvia y reflexionaba sobre el viaje que había emprendido. La vida le había enseñado que el verdadero poder radicaba en la capacidad de resistir en silencio, esperando pacientemente el momento adecuado para revelar su fuerza. El ocaso de la ilusión, murmuraba para sí misma, marca el amanecer de una nueva realidad. Y así, en medio de la tormenta que una vez simbolizó su desesperación, Elisa encontró la promesa de un nuevo comienzo, forjado en la resiliencia y la determinación de una mujer que se negó a ser definida por los fracasos de otros. La lluvia, una vez un recordatorio de su dolor, ahora lavaba las últimas huellas de duda, dejando solo la certeza de su triunfo inminente. La vida, como suele hacer, continuó su curso impredecible. Los años se deslizaron silenciosamente, cada uno dejando su marca sutil en la ciudad, en la mansión que una vez fue hogar de una familia unida, y especialmente en Elisa, cuya fortaleza solo se había solidificado con el tiempo. Había encontrado paz en su nueva realidad, una existencia en la que su hija Lily y ella no dependían de nadie más que de sí mismas. Elisa había florecido en la sombra, su riqueza oculta creciendo exponencialmente, un secreto bien guardado que le proporcionaba una sensación de seguridad y venganza silenciosa. Fue en una fría mañana de otoño cuando el destino decidió tejer sus hilos, llevando a Elisa a cruzarse de nuevo con James. La casualidad, o quizás la ironía del destino, quiso que se encontraran en una calle congestionada, rodeados por el bullicio de la ciudad que se despertaba. James la vio primero, su figura esbelta y segura destacándose entre la multitud. Se acercó con la confianza de alguien que se cree victorioso, sin saber que el juego había cambiado. Elisa, qué sorpresa verte aquí, comenzó James, una sonrisa engreída adornando su rostro. He oído rumores, sabes, sobre tu situación, bastante desafortunada, me han dicho. Elisa se giró lentamente hacia él, su expresión calmada y serena. ¿Mi situación?, preguntó, su voz cargada de una tranquilidad que inmediatamente puso a James en alerta. Me temo que estás mal informado. James, desconcertado por su compostura, intentó mantener su superioridad. Vamos, Elisa, no hay necesidad de pretender. Sé que las cosas han sido difíciles para ti. Es una lástima, realmente. Elisa sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, fríos y calculadores. James, tu compasión es tan superficial como tu percepción de la realidad. Pero, gracias por tu preocupación, replicó, cada palabra un dardo envenenado dirigido con precisión. Por un momento, la fachada de James flaqueó, la duda asomando en sus ojos. ¿Estás insinuando que no necesitas mi ayuda? La única ayuda que necesito, dijo Elisa, dando un paso hacia él, reduciendo la distancia física pero ampliando el abismo entre sus realidades, es la que yo misma me he proporcionado. No, James, no estoy en la miseria, ni cerca de ella. Pero prefiero que el mundo piense lo que quiera. Después de todo, ¿qué importancia tiene la opinión de aquellos que no conocen toda la historia? El silencio se instaló entre ellos, un testigo mudo de la tensión y el cambio de poder. James, por primera vez, parecía dudar, su confianza sacudida por la firmeza y el desdén de Elisa. Si eso te hace feliz, Elisa, entonces, me alegro por ti, dijo finalmente, aunque sus palabras carecían de sinceridad. La felicidad, contestó Elisa, preparándose para marcharse, es algo que he encontrado hace mucho,
en lugares y formas que nunca entenderías. Cuídate, James. Con esas últimas palabras, Elisa se alejó, dejando a James parado en medio de la acera, su rostro una máscara de confusión y un creciente reconocimiento de su propio error. Había subestimado a Elisa, pensando que la había dejado quebrada y dependiente. No podía estar más lejos de la verdad. Ella había construido su castillo sobre las ruinas que él había dejado atrás, y ahora era él quien se encontraba en terreno inestable. El encuentro, breve pero cargado de significado, fue un claro recordatorio de que las apariencias engañan y que, a veces, el silencio oculta triunfos inimaginables. Para Elisa, fue una victoria no solo sobre James sino sobre el pasado que había intentado, y fallado, en encadenarla. Con cada paso que se alejaba de él, sentía como el peso de años de suposiciones y menosprecios se desvanecía, reemplazado por una sensación de libertad y vindicación. Elisa había emergido de la sombra, no para buscar el reconocimiento, sino para confirmar su independencia y la inutilidad de aquellos que dudaron de su capacidad para sobrevivir y prosperar por sí misma. Después del encuentro con James, Elisa se dirigió hacia el parque, un refugio de tranquilidad en medio del bullicio urbano. La conversación con James la había dejado reflexiva, no por lo que había dicho, sino por lo que representaba, el cierre de un capítulo doloroso de su vida. Mientras caminaba por los senderos serpenteantes, Elisa repasaba los eventos que la habían llevado hasta ese momento. La revelación de su fortaleza no había sido solo para James, sino también para ella misma. Había descubierto capas de su carácter que ni siquiera sabía que existían, forjadas en la adversidad y solidificadas en el silencio. Al llegar a su banco favorito, se sentó, mirando a los niños jugar con una libertad que ella había aprendido a valorar profundamente. Fue entonces cuando una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Lily, espera por mamá. Era Ana, su hermana menor, corriendo detrás de una niña que irradiaba la misma energía inagotable que Lily solía tener. Elisa se levantó, saludando con una sonrisa. Ana, qué sorpresa verte aquí, dijo Elisa, abrazando a su hermana. Elisa, necesitábamos un poco de aire fresco, y pensé en ti, respondió Ana, devolviendo el abrazo. ¿Cómo estás? Bien, más de lo que esperaba, admitió Elisa, su mirada desviándose hacia la pequeña que ahora examinaba curiosamente una flor. Escuché sobre tu encuentro con James, dijo Ana, su voz llena de cautela. ¿Estás bien? Elisa asintió. Sí, estoy bien. Fue una revelación, más para él que para mí. Me recordó lo lejos que he llegado. Ana la miró, la admiración evidente en sus ojos. Siempre supe que eras fuerte, Elisa, pero lo que has logrado, es increíble. No muchos podrían haber soportado lo que tú has pasado y salir tan triunfante. Eso es justo lo que estaba reflexionando, dijo Elisa, una sonrisa melancólica en sus labios. He construido algo más valioso que la riqueza material, he reconstruido mi vida, mi dignidad. Y he asegurado el futuro de Lily. Es algo que James nunca podrá entender, ¿verdad?, preguntó Ana, sentándose a su lado. Exactamente, respondió Elisa, mirando a la distancia. La verdadera revelación es que nunca necesité su validación para prosperar. La independencia y la autoestima que he encontrado, eso es lo que realmente importa. Estoy tan orgullosa de ti, Elisa. Siempre has sido un ejemplo para mí, dijo Ana, apoyando su cabeza en el hombro de Elisa. Gracias, Ana. Saber que tengo tu apoyo significa todo para mí, dijo Elisa, colocando su brazo alrededor de los hombros de su hermana. Este camino no ha sido fácil, pero me ha enseñado que somos más fuertes de lo que creemos, especialmente cuando tomamos las riendas de nuestra propia historia. La conversación entre las hermanas continuó, hablando de esperanzas, sueños y la importancia de mantenerse fieles a uno mismo. Para Elisa, la revelación de su fortaleza no era solo un triunfo personal, era un mensaje para su hija, para Ana y para cualquier otra persona que alguna vez se sintiera menospreciada o subestimada.
Era un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, uno puede encontrar la luz de la determinación y el poder del silencio. Mientras el sol comenzaba a ponerse, teñiendo el cielo de tonos dorados y rosas, Elisa se sintió renovada. Había enfrentado su pasado, había encontrado paz en el presente y miraba hacia el futuro con una confianza serena. La revelación de su fuerza interior no solo había cambiado su vida, sino que también ofrecía esperanza y inspiración a aquellos que compartían su viaje. Lily había crecido bajo la sombra de una historia que solo conocía a medias. Su infancia había sido una mezcla de momentos felices y tristes, pero siempre había sentido el amor incondicional de su madre, Elisa. A medida que crecía, comenzó a notar las miradas de lástima y los susurros cuando acompañaba a su madre en eventos sociales o reuniones escolares. Sentía que había algo más, algo que no se decía, un misterio que envolvía su existencia. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían danzando al viento, Lily se acercó a Elisa con una curiosidad que había estado creciendo dentro de ella. Encontró a su madre en el estudio, inmersa en sus libros de cuentas y papeles, una vista común que había despertado su interés en el mundo de los negocios. «Mamá», comenzó Lily, con una hesitación que delataba la importancia de lo que estaba por preguntar, ¿por qué la gente nos mira diferente? En la escuela, algunos niños dicen cosas sobre nosotros. Elisa dejó su pluma y se giró hacia Lily, ofreciéndole toda su atención. ¿Qué cosas dicen, cariño?, preguntó, preparándose para enfrentar lo que fuera necesario para proteger a su hija. Hablan de papá, de cómo nos dejó, y de cómo debemos estar luchando, dijo Lily, bajando la mirada. Pero no entiendo, mamá. Nosotras estamos bien, ¿verdad? ¿Por qué dirían eso? Elisa tomó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Lily, la gente a menudo habla de lo que no entiende. Nosotras estamos más que bien, pero nuestra situación es nuestra, y no siempre necesitamos compartir todo con el mundo. Pero, ¿por qué no corregirlos? ¿Por qué no decirles la verdad?, insistió Lily, su inocencia enfrentando la complejidad del mundo adulto. Elisa sonrió, viendo en Lily la misma fuerza y determinación que había sostenido a su propia madre a través de los años. A veces, cariño, es mejor dejar que las personas crean lo que quieran. Nosotras sabemos la verdad, y eso es lo que importa. Pero más importante aún, hemos construido una vida juntas, con amor y fortaleza. Eso es algo que nadie puede quitarnos o entender completamente. Lily asintió, procesando las palabras de su madre. Entonces, lo que realmente importa es lo que sabemos y sentimos, no lo que los demás piensan. Exactamente, Lily, dijo Elisa, orgullosa de la comprensión de su hija. Y hay algo que quiero que siempre recuerdes. No importa lo que la vida te presente, tienes el poder de superarlo. Tú, al igual que yo, eres fuerte, inteligente y capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Las palabras de Elisa encendieron una chispa de determinación en los ojos de Lily. Entonces, quiero aprender todo lo que pueda, mamá. Quiero ser como tú, fuerte e independiente. Elisa abrazó a Lily, emocionada por su despertar y determinación. Y así será, mi querida. Te enseñaré todo lo que sé, y juntas, podemos enfrentar cualquier cosa. La conversación de esa tarde marcó un punto de inflexión para Lily. Ya no era solo la niña que miraba desde las sombras, sino una joven aprendiz lista para tomar el mundo por asalto. Para Elisa, fue una confirmación de que su lucha y silencio habían sembrado las semillas de la fortaleza y la independencia en su hija, asegurando que el legado de su familia sería de mujeres fuertes, capaces de navegar las tormentas de la vida con gracia y determinación. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos de oro y púrpura, madre e hija se sentaron juntas, planificando el futuro. Para Elisa, el despertar de Lily no era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de su hija, era la prueba de que su propio viaje, lleno de sacrificios y silenciosas victorias, había valido la pena.
El legado de Elisa no sería solo su éxito financiero, sino la fuerza, la sabiduría y la independencia que había inculcado en la persona más importante de su vida, su hija. La vida de Elisa había sido un juego de ajedrez complejo, con movimientos estratégicos que la habían llevado desde las sombras de la traición a una posición de poder inesperado. Años después de su encuentro con James, Elisa había consolidado su fortuna y su independencia, moviéndose en el tablero de la vida con la precisión de un gran maestro. Sin embargo, el juego estaba lejos de terminar. James, incapaz de olvidar la figura enigmática que Elisa había llegado a ser, inició un intento torpe de volver a entrar en su vida, moviendo sus peones en un intento desesperado por reconectar. Un día, mientras Elisa revisaba los planes para una nueva empresa, recibió un mensaje inesperado. Era James, solicitando encontrarse con ella, alegando tener asuntos importantes de los que hablar. A pesar de la sorpresa inicial, Elisa vio esto como otro movimiento en el juego, una oportunidad para cerrar definitivamente el capítulo de James en su vida. El encuentro se fijó en un café discreto, lejos de los ojos curiosos. James llegó primero, claramente nervioso, ajustándose repetidamente la corbata y revisando su reloj. Cuando Elisa llegó, su elegancia y confianza contrastaban marcadamente con la ansiedad de James. Elisa, gracias por venir, comenzó James, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. James, respondió Elisa, su tono neutro. Dijiste que era importante. Habla. James vaciló, buscando palabras. Elisa, he estado reflexionando sobre nuestro pasado, sobre mis errores. Y me preguntaba si habría alguna posibilidad de redención. Elisa lo miró fijamente, su expresión imperturbable. ¿Redención, dices? ¿Y qué forma tomaría esa redención, James? ¿Crees que unas pocas palabras pueden borrar años de abandono y daño? No, por supuesto que no, se apresuró a decir James. Pero todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no es así? He cambiado, Elisa. Realmente lo he hecho. Una segunda oportunidad, murmuró Elisa, casi para sí misma. James, la vida no es un juego en el que puedes simplemente retirar tus movimientos y empezar de nuevo. Has hecho tus jugadas, y ahora debes vivir con ellas. James parecía desesperado, su mirada suplicante. Elisa, por favor. Escúchame bien, James, interrumpió Elisa, su voz firme. He construido una vida para mí y para Lily, lejos de la sombra de tu egoísmo. No necesitamos tu redención, ni tu presencia en nuestras vidas. Has subestimado cada movimiento mío desde el principio, pensando que estabas jugando contra un principiante. Pero aquí estamos, y yo soy la que dice, jaque mate, punto. La derrota se asentó en los ojos de James mientras absorbía las palabras de Elisa. Entiendo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo siento, por todo. Elisa se levantó, su postura inquebrantable. Las disculpas, a estas alturas, son tan irrelevantes como tus intentos de reingresar en nuestras vidas. Adiós, James. Con cada paso que se alejaba de James, Elisa sentía una liberación, como si las últimas cadenas que la ataban a su pasado se rompieran. Había jugado el largo juego, con paciencia y estrategia, y había emergido victoriosa, no solo en términos de su independencia financiera sino también emocional. El juego de ajedrez había terminado, y Elisa había protegido a su reina y a su reino con una maestría que solo viene con la experiencia y el coraje. James había subestimado a Elisa, pensando que era solo una pieza más en su tablero, solo para darse cuenta demasiado tarde que ella era la gran maestra, orquestando cada movimiento hacia su inevitable victoria. En este silencioso campo de batalla, Elisa había triunfado, demostrando que la verdadera fuerza radica en la resiliencia, la inteligencia y, sobre todo, la capacidad de avanzar dejando atrás a aquellos que no supieron valorar lo que tenían. La vida había continuado su curso, tejiendo historias de pérdida y redención, de caídas y ascensos.
Para Elisa, los años habían sido un testimonio de su incansable espíritu y su determinación de forjar un legado de fuerza e independencia para su hija, Lily. La batalla silenciosa que había librado, lejos de los ojos curiosos, había culminado en una victoria no solo sobre las adversidades financieras y emocionales, sino también sobre aquellos que alguna vez dudaron de su capacidad para sobrevivir sin James. Una noche de invierno, en una gala benéfica a la que Elisa había sido invitada como una de las principales donantes, el mundo vio el fruto de su silenciosa lucha. La sala estaba adornada con opulencia, luces brillantes y música suave que llenaba el aire. La élite de la sociedad se había reunido, murmurando sobre la misteriosa benefactora cuya generosidad había sorprendido a todos. James estaba entre los invitados, ahora un hombre visiblemente cambiado por los años y las circunstancias. Había oído rumores sobre la benefactora, pero nada lo había preparado para el momento en que Elisa, radiante y serena, fue anunciada. La sorpresa de James fue palpable, su incredulidad evidente mientras veía a Elisa avanzar con gracia hacia el podio. No puede ser, murmuró para sí mismo, su mente luchando por reconciliar la imagen de la mujer que había subestimado con la filántropa que todos aplaudían. Mientras Elisa se dirigía a la audiencia, su voz era firme, su mensaje, uno de esperanza y compromiso con las causas que la gala apoyaba. No mencionó su pasado, ni su viaje personal, pero para aquellos que conocían su historia, cada palabra resonaba con un significado más profundo. Después de su discurso, mientras se mezclaba entre los invitados, James encontró el momento para acercarse a ella. Elisa, dijo, su voz cargada de una emoción indescifrable. No tenía idea. Elisa lo miró, su expresión tranquila. Hay muchas cosas que no sabía sobre mí, James. Y eso está bien. La vida sigue adelante, y nosotros con ella. Te he subestimado, siempre lo hice, admitió James, su mirada baja. Todos subestimamos a alguien en algún momento, respondió Elisa, sin rastro de amargura. Pero lo importante es aprender y crecer a partir de esas experiencias. Yo he encontrado mi paz y mi propósito. Espero que tú encuentres lo mismo. James asintió, sin palabras, mientras Elisa se excusaba cortésmente para unirse a otro grupo de invitados. Mientras se alejaba, James se quedó mirando, dándose cuenta de que la Elisa que había conocido era solo una sombra de la mujer que se había convertido. Había buscado redención en su encuentro, pero encontró algo más importante, la comprensión de que la verdadera victoria de Elisa no estaba en sus logros financieros o en su venganza, sino en su capacidad para trascender su pasado y encontrar significado y satisfacción en su propio camino. Para Elisa, esa noche no solo era una celebración de su contribución a una causa valiosa, era el símbolo de su victoria silenciosa. Una victoria no sobre James, sino sobre las expectativas y limitaciones que el mundo había intentado imponerle. Con cada conversación, con cada sonrisa compartida, Elisa reafirmaba su lugar no solo en la sociedad sino en un futuro que había forjado con su determinación y coraje. La gala benéfica, con su esplendor y alegría, fue el escenario perfecto para el cierre de un capítulo de su vida. Elisa había emergido no solo como una sobreviviente sino como una triunfadora, cuya mayor victoria era la paz y el orgullo que sentía por el camino recorrido y por la persona en la que se había convertido. Su legado, construido sobre la fortaleza, la sabiduría y la generosidad, sería una luz guía no solo para Lily sino para todos aquellos que encontraran inspiración en su historia. En el silencio de su victoria, Elisa sabía que la verdadera fuerza no reside en el ruido y el espectáculo, sino en la quietud y la certeza de saber quién eres y lo que vales. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad, Elisa se sintió más conectada que nunca con su esencia, celebrando. La torre se alzaba imponente, acariciando el cielo con su cúspide de cristal y acero. En su interior, recorrí los pasillos relucientes que conducían al apartamento de Vanessa, un mundo alejado de mi vida cotidiana. No llevaba invitación en mano, pero una necesidad más fuerte que el protocolo me impulsaba hacia adelante. «Disculpe, señora»,
¿está perdida? El conserje me miró con una mezcla de curiosidad y sospecha. Sonreí, ajustando mi blusa simple. No, gracias. Sé exactamente a dónde voy, respondí con más confianza de la que sentía. El evento de Vanessa era un escaparate de lujo y exceso. Música de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones cargadas de autobombo. Yo, con mis vaqueros y zapatos cómodos, me deslizaba entre los invitados, una sombra en su periferia brillante. Entonces, como una pantera que detecta una presencia desconocida en su territorio, Vanessa se me acercó. Con un vestido que costaba más que mi salario mensual, su mirada era de incredulidad y desdén. Nora, realmente tienes el descaro. ¿Por qué estás aquí? Sabes que no te invité. Su tono era afilado, cada palabra un dardo envenenado. No necesito una invitación para ver a mi propia familia, Vanessa, le contesté, encontrando firmeza en mi postura. Vanessa soltó una risa cruel. Familia es una palabra generosa para alguien que está más para el servicio. Dime, ¿viniste a trabajar? Porque ciertamente no te vistes para una ocasión como esta. Los ojos de los demás invitados se posaban sobre nosotros, curiosos por el drama inesperado. No, Vanessa. No vine a trabajar. Hay asuntos de familia que necesitamos resolver. Asuntos de familia, repitió, arqueando una ceja perfectamente maquillada. Querida, el único asunto aquí es que no perteneces. Sí, asuntos, afirmé, sosteniendo su mirada desafiante. Respecto a este apartamento y cómo llegó a ser tuyo. Un murmullo recorrió la multitud, y supe que había logrado captar la atención no solo de Vanessa sino de todos los presentes. Era el momento para revelar la verdad oculta tras las paredes de su flamante apartamento. La gala en el apartamento de Vanessa era un tapiz de lujo, cada detalle meticulosamente curado para impresionar. Cuando entré, las luces de araña destellaban como estrellas capturadas, y la risa y la charla flotaban sobre la música clásica suave. Era una escena que, bajo cualquier otra circunstancia, habría admirado. Fue entonces cuando Vanessa me descubrió, su postura erguida como la de una reina en su corte. Nora, esto es inesperado. ¿Buscas a alguien o simplemente te has perdido entre los preparativos para la limpieza de mañana? Su tono insinuante arrastraba una carga de insulto, y aunque sus palabras estaban veladas en una fina capa de sarcasmo, el mensaje era claro. Vanessa, comencé, forzando la calma en mi voz mientras los ojos de la élite se posaban en nosotros, no estoy aquí por error, y ciertamente no para limpiar. Aunque, por lo que veo, hay bastante que limpiar aquí, y no me refiero a la suciedad. ¿Oh, es eso así? Vanessa se inclinó ligeramente hacia adelante, su sonrisa era un filo helado. ¿Viniste a iluminarnos con tu presencia proletaria, entonces? Dime, ¿qué podría ser tan importante como para irrumpir en mi fiesta sin ser invitada? Sus palabras eran como un baile, una coreografía de desprecio y desafío que buscaba humillarme frente a la multitud que ahora se había congregado a nuestro alrededor, atraída por la tensión palpable. Importante de hecho, repliqué, manteniendo mi mirada fija en la suya. Estoy aquí por la familia, por lo que nos une y nos obliga a enfrentar la verdad, incluso cuando es inconveniente. Un murmullo creciente se extendió entre los invitados, su interés aguijoneado por la perspectiva de un escándalo en vivo. Vanessa rió, un sonido frágil que no llegó a sus ojos. Hablas de verdad y familia como si tuvieras alguna idea de lo que esas palabras significan. Mi hermano te dio la espalda, y ahora estás aquí, ¿buscando qué exactamente? Estoy buscando justicia, algo que parece haberse perdido en tu camino al éxito, dije, cada palabra era un peso que había llevado durante mucho tiempo. La audiencia estaba en suspenso, colgando de nuestras palabras como de un precipicio. Algunos con sonrisas de expectación, otros con ceños fruncidos de preocupación, todos a la espera del próximo movimiento en nuestro duelo verbal. ¿Justicia? Vanessa se echó hacia atrás, una actriz preparada para el próximo acto de su obra. Querida Nora,
eres un cero a la izquierda en este juego. Deberías haber aceptado la vida que te ofrecimos. Respiré hondo, sintiendo la certeza de mi causa. Una vida de mentiras y engaños no es vida, Vanessa. Y he venido a reclamar lo que es correcto, lo que es honorable. La sala se quedó en silencio, la música había cesado, y todos los ojos estaban fijos en nosotras, esperando el desenlace. Y en ese silencio, comencé a desenredar la madeja de engaños que Vanessa había tejido alrededor de nuestro legado familiar. Mientras el intercambio de palabras entre Vanessa y Nora aumentaba en intensidad, los invitados se agrupaban alrededor, atraídos por el drama. En el núcleo del círculo, Vanessa, con su postura impecable y su sonrisa congelada, era la imagen de la confianza. Nora, sin embargo, emanaba una serenidad perturbadora que parecía fuera de lugar en la escena opulenta. Realmente es interesante verte aquí, Nora. No recuerdo haberte incluido en la lista de invitados, comentó Vanessa, su voz goteando con descendencia. Lo que es realmente interesante es lo que vas a decir cuando todos aquí se enteren de cómo conseguiste este lugar, replicó Nora, cruzando los brazos y manteniendo una distancia respetable de Vanessa. Vanessa rió, un sonido que resonó falsamente en las paredes adornadas del apartamento. Oh, querida, ¿estás sugiriendo algo nefasto? Por favor, ilumínanos a todos, ¿qué acusaciones estás tratando de insinuar en mi propia casa? Los ojos de Nora no titubearon mientras miraba a su alrededor, encontrando rostros llenos de curiosidad y expectación. No son insinuaciones. Son hechos, o deberíamos preguntar cómo el apartamento que originalmente estaba en el fideicomiso familiar terminó siendo comprado y pagado, bajo tu nombre. Un murmullo creció entre los invitados. Las palabras de Nora habían plantado semillas de duda y sospecha. Vanessa frunció el ceño, su aura de confianza se estremeció por primera vez esa noche. Estás hablando tonterías. Mi hermano y yo acordamos la transferencia de propiedad. Fue un gesto de su generosidad. Generosidad o manipulación, ¿verdad, Vanessa? Nora dio un paso hacia adelante, cada palabra pronunciada claramente para que todos pudieran escuchar. La generosidad no necesita secretos ni manipulaciones. No necesita firmas obtenidas bajo engaño. La habitación estaba en un suspenso colectivo, la atmósfera cargada con el peso de las revelaciones. Vanessa miró a su alrededor, buscando aliados en las caras de los presentes, pero encontró solo una creciente nube de incertidumbre. Estás difamando mi buen nombre basada en, ¿qué exactamente? ¿Celos? ¿Amargura? La voz de Vanessa se elevó, perdiendo parte de su refinada frialdad. Nora se mantuvo firme, a pesar de la mirada escrutadora de los otros. No necesito difamar. La verdad habla por sí sola. Y respecto a lo del buen nombre, eso se desvaneció en el momento en que decidiste que tu lujo era más importante que la honestidad y el legado de nuestra familia. Vanessa dio un paso atrás, su expresión revelaba una fisura en su armadura meticulosamente construida. ¿Qué sabes tú del legado? Siempre fuiste la marginada, la que nunca encajó. Suficiente como para no traicionarlo, dijo Nora, y por un momento, la sala cayó en un silencio absoluto. Finalmente, Nora se dio la vuelta, caminando a través de la multitud que se abría paso para dejarla pasar. No había placer en su marcha, solo la determinación de una mujer que había elegido enfrentarse a la verdad sin importar el coste. La fiesta había alcanzado un punto muerto, la música se había detenido y las conversaciones habían caído en un susurro. Nora se sintió extrañamente tranquila mientras la verdad salía a la luz, a pesar del caos que había desencadenado. ¿Qué pruebas tienes de estas acusaciones?, preguntó Vanessa, su tono era más de preocupación que de desafío ahora. Los abogados encontraron las irregularidades en la transferencia de propiedad, Vanessa. Fue todo menos legal, respondió Nora, su voz firme y segura resonando en el lujoso salón. Vanessa se pasó una mano por el cabello, un gesto de ansiedad que raramente mostraba. Eso debe ser un error. Debe haber algún malentendido con los documentos.
Este no es el tipo de error que simplemente pasa. Firmaste papeles que no entendías, o peor aún, que sabías que estaban mal. Falsificar la firma de nuestro hermano es un malentendido, Vanessa. Nora no se regocijaba al ver a su cuñada en este estado, pero la justicia tenía su precio. Algunos invitados comenzaron a dispersarse, incómodos con el drama que se desenvolvía ante ellos. Otros se quedaron, atraídos por la tensión como espectadores en un trágico espectáculo. Vanessa buscó apoyo en las caras de los que quedaban, pero encontró poco consuelo. Nora, por favor, esto no es lo que piensas. Podemos arreglarlo. Podemos hablar de esto. Hablar no cambiará los hechos, dijo Nora, con cada palabra desenredando la red de engaños de Vanessa. Usaste dinero de la empresa familiar para financiar tu lujoso estilo de vida. Dinero que no te correspondía. Estás arruinando mi fiesta, mi reputación. Vanessa estaba casi gritando ahora, la imagen de la anfitriona perfecta había desaparecido. Tu reputación se basó en mentiras. No soy yo quien la está arruinando, Nora replicó. La conversación había atraído la atención de todos los presentes. Nora no quería un público, pero tampoco podía dejar que Vanessa escapara sin enfrentar la verdad. Todo esto se pudo haber evitado si solo hubiera sido honesta con nosotros desde el principio, dijo Nora, dirigiéndose hacia la salida. Nora, espera. No puedes hacerme esto. Soy tu familia, Vanessa rogó, siguiendo a Nora con paso tambaleante. Familia no significa lastimar a los demás para obtener lo que quieres. Y no te estoy haciendo nada, Vanessa. Esto es consecuencia de tus acciones, Nora respondió sin detenerse. Al cruzar el umbral, dejando atrás la fiesta y a Vanessa, Nora sintió una mezcla de alivio y pesar. Había perdido a una familia en cierto sentido, pero había protegido lo que sabía que era correcto y justo. Caminando sola por los pasillos de mármol del edificio, entendió que algunas revelaciones, por dolorosas que sean, son necesarias para cerrar heridas y permitir que comience la verdadera curación. Después de la tensa confrontación, el silencio de la habitación parecía ensordecedor. Nora había revelado la verdad, y mientras Vanessa luchaba por recuperar su compostura, los invitados miraban con una mezcla de shock y fascinación. Vanessa, esto es bastante serio. ¿Estás segura de que hay una explicación?, preguntó un hombre con un traje caro, su voz revelando no solo su preocupación sino también su distancia emergente. Vanessa, con sus palmas extendidas en un gesto de súplica, intentó reunir su gracia habitual. Por supuesto que hay una explicación. Nora está confundida, mal informada. ¿Mal informada? Nora repitió, su tono lleno de incredulidad. Los abogados tienen pruebas, Vanessa. Documentos, registros bancarios. La confusión parece bastante unilateral. Vanessa tragó saliva, la presión de las miradas escrutadoras a su alrededor comenzaba a aplastarla. Es un malentendido. Un problema con el banco, eso es todo. Uno de los invitados, una mujer con una elegancia austera, intervino. Vanessa, estos son reclamos graves. ¿Estás diciendo que tu hermano no sabía nada sobre esto? Exactamente, no sabía nada. Porque no hay nada que saber, insistió Vanessa, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿Y qué de la firma de tu hermano? ¿La falsificaste? Nora inquirió, cruzando los brazos mientras se apoyaba contra la puerta, ya lista para partir. No, no lo hice. Nunca haría algo así. Es mi hermano, Vanessa respondió, su mirada buscando cualquier señal de fe en las caras que la rodeaban. Los expertos dicen lo contrario, dijo Nora. Y estás olvidando algo fundamental. El amor familiar no se mide en dólares en una cuenta bancaria. Algunos invitados comenzaron a conversar entre ellos, sus voces un murmullo de conjeturas y teorías. La fiesta se había transformado en un juicio social, y Vanessa se estaba hundiendo rápidamente. ¿Cómo pudiste, Vanessa? Usar nuestra herencia, nuestro legado familiar, para
para esto, señaló otra invitada, moviendo su mano en un gesto que abarcaba el lujoso apartamento. No lo entienden. Todo lo que he hecho, lo hice por nosotros. Por la familia, para mantenernos en nuestra posición, Vanessa exclamó, la desesperación surgiendo en sus ojos. El legado de nuestra familia nunca fue sobre posición. Fue sobre integridad, algo que parece que has olvidado, dijo Nora, su voz suave pero poderosa. Nora se alejó, cada paso resonando con un eco de finalidad. Vanessa la llamó, su voz quebrada por el pánico. Nora, por favor, podemos resolver esto. No me abandones a la misericordia de los rumores y las habladurías. Pero eso es justamente lo que hiciste con nuestra familia, ¿no es así? Nora no se detuvo ni se dio la vuelta. Tú creaste esto, Vanessa. Y ahora debes enfrentarlo. Cuando Nora salió del apartamento, dejando atrás la conmoción y el murmullo de los invitados, sintió una punzada de compasión por Vanessa, pero sabía que había tomado la decisión correcta. La justicia, aunque difícil, era necesaria, y la familia, la verdadera familia, merecía ser protegida. La noche había empezado con una exhibición de lujo y acababa con una exhibición de verdades desnudas. Y en el aire frío de la ciudad, Nora respiró profundamente, sabiendo que había defendido algo mucho más valioso que el dinero o el estatus, había defendido el honor. Mientras Nora descendía en el ascensor, el peso de la noche comenzaba a asentarse en sus hombros. En el vestíbulo, el conserje la observó pasar, su mirada curiosa y un tanto apenada. «Señora Nora, ¿está todo bien?», preguntó con cautela. Ella se detuvo y le ofreció una sonrisa fatigada. «Está siendo una noche larga, Carlos. Una muy larga noche. Si hay algo que pueda hacer». Comenzó él, pero ella lo interrumpió con un gesto gentil. «Gracias, pero esto es algo que la familia debe resolver», dijo Nora. Con esas palabras, salió del edificio hacia la calle, donde la noche de la ciudad la envolvía en su abrazo oscuro y frío. Detrás de ella, en el apartamento lujoso, Vanessa estaba de pie, sola, mientras los últimos invitados se dispersaban, murmurando entre ellos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier reprimenda. «Vanessa, ¿cómo pudiste hacer algo así?», preguntó uno de sus amigos más cercanos, mirándola no con ira, sino con una profunda decepción. «No entiendes, Marco. La presión de mantener todo esto es abrumadora», dijo Vanessa, su voz temblorosa mientras se aferraba al borde de una mesa para mantenerse de pie. «La presión no justifica el engaño, y mucho menos robar a tu propia familia», replicó Marco, antes de dar la espalda y salir del apartamento. Vanessa se dejó caer en un sofá de terciopelo, sus pensamientos girando como un carrusel enloquecido. Las palabras de Nora seguían resonando en su mente. La verdad había salido a la luz, y no había forma de deshacer lo hecho. La lujosa sala se sentía vacía, un eco de la extravagancia y el éxito que había buscado tan desesperadamente. En la penumbra, los objetos caros perdían su brillo, se convertían en meras sombras de sus pretensiones. En ese momento de soledad, Vanessa entendió la magnitud de su error. Se dio cuenta de que el respeto y el amor de la familia no se compran con dinero ni se mantienen con fachadas. Había sacrificado los lazos más preciosos por la ilusión de un estatus que, al final, se había disipado como humo. Cuando finalmente se decidió a levantarse, sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Miró su reflejo en el espejo, una imagen de alguien que apenas reconocía. «¿Qué te has hecho?», susurró a su reflejo. Nora, mientras tanto, caminaba por las calles iluminadas por faroles, sintiendo el fresco aire de la noche limpiar la angustia de la confrontación. No había alegría en su paso, solo la determinación de una mujer que había defendido lo que era justo. Sabía que el camino que le esperaba no sería fácil, pero lo recorrería con la cabeza alta, sabiendo que había elegido la integridad sobre la complacencia.
La casa donde crecí siempre había sido un santuario de recuerdos y amor, un refugio modesto pero lleno de calidez familiar. Ahora, parada en la sala que una vez resonó con risas, solo podía sentir el frío vacío dejado por Rachel, mi cuñada, que había vaciado la casa de toda herencia y alegría. ¿Puedes creerlo, mamá? ¿Cómo pudo Rachel simplemente tomar todo?, pregunté, mirando alrededor de las habitaciones desnudas, donde las marcas en el suelo delineaban los fantasmas de los muebles que ya no estaban. Mi madre se acercó a la ventana, observando cómo las ramas de los sauces se balanceaban en un susurro triste. Rachel siempre quiso más, incluso cuando era una niña. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos, dijo con un suspiro, su reflejo en el cristal parecía una sombra de su antiguo yo. Se llevó cada centavo que papá nos dejó. Incluso intenta echarnos de la casa que fue nuestro hogar durante tantos años. Mis palabras se rompieron por la emoción. Sentía que el mismo suelo bajo mis pies, las mismas paredes que me habían visto crecer, me traicionaban. No solo a nosotros, querida, corrigió mi madre con un brillo inesperado en sus ojos. También a ella misma. No entendía cómo mi madre podía encontrar una chispa de humor en todo esto. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Esto no es un juego. Mi madre se volteó hacia mí, y por primera vez desde que comenzó este desastre, vi una sonrisa en su rostro. Oh, Laura, querida, ¿crees que tu madre no previó algo como esto? ¿Crees que dejaría que nos quedáramos sin nada? Estaba desconcertada. ¿Pero cómo? Rachel tiene los documentos legales, ella tiene todo. Con una risa que contradecía la gravedad de nuestra situación, mi madre se inclinó y me susurró como si compartiera el secreto más dulce. Esos niños creen que tienen el control, pero no saben nada sobre jugar a largo plazo. ¿Qué has hecho?, pregunté, mi corazón latiendo con una mezcla de confusión y esperanza repentina. Digamos que lo que Rachel tiene en sus manos no vale más que el papel en el que está impreso. Tu madre ha sido más astuta de lo que cualquiera, especialmente Rachel, podría haber imaginado. De repente, el aire de la casa parecía menos frío, y los susurros de los sauces no eran de tristeza, sino de secretos a punto de ser revelados. En ese momento, la mirada de mi madre prometía un giro en nuestra historia que ni Rachel ni yo vimos venir. El otoño había vestido los sauces con su manto dorado, pero dentro de la casa de la familia Carter, un frío diferente se había asentado. Laura y su madre estaban sentadas frente a la chimenea apagada, la herida de la traición aún fresca. Laura se levantó, recorriendo la habitación ahora vacía, donde los ecos del pasado chocaban con la dura realidad del presente. Mamá, cada rincón de esta casa está impregnado con el trabajo duro de papá, con su amor. ¿Cómo pudo Rachel ser tan despiadada como para tomarlo todo? Su madre, Elizabeth, se mantuvo sorprendentemente serena, con las manos cruzadas sobre su regazo. Tu padre siempre dijo que la verdadera medida de una persona se ve en tiempos de prueba, dijo con una voz que era un bálsamo contra la tempestad emocional de Laura. Pero esto, mamá, es demasiado. Rachel nos ha dejado sin nada, y ahora quiere echarnos, Laura continuó, la indignación creciendo en su voz mientras repasaba las paredes que habían sido testigos de su infancia. Elizabeth se levantó y se acercó a Laura, poniendo una mano sobre su hombro. No todo es como parece, hija. A veces, para ver la luz, primero debemos enfrentarnos a la oscuridad. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo luchamos contra alguien que ha tomado legalmente lo que no le pertenecía? Laura preguntó, su desesperación luchando contra la calma de su madre. Con una mirada misteriosa, Elizabeth se dirigió a una vieja cómoda que había sido dejada atrás, abriendo un cajón secreto que Laura nunca había conocido. De él sacó un conjunto de documentos. Esto, querida, es como. Laura tomó los papeles con manos temblorosas, reconociendo la letra de su padre en los encabezados y firmas. ¿Qué es esto, mamá? La verdadera herencia de tu padre.
Lo que Rachel cree tener son falsificaciones, tan vacías como su corazón, reveló Elizabeth, una sonrisa astuta cruzando su rostro. ¿Falsificaciones? ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Laura estaba desconcertada. Porque conocía a Rachel. Sabía que su codicia algún día podría superar su juicio. Así que tomé precauciones, explicó Elizabeth, sus ojos brillando con un atisbo de triunfo. Entonces, ¿la herencia real está a salvo?, preguntó Laura, el alivio empezando a teñir sus palabras. Sí. Está a salvo y esperándote. Rachel puede haber ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar, dijo Elizabeth, su tono dejando en claro que tenía un plan en marcha. Laura sintió una mezcla de emociones, alivio, asombro y una renovada indignación por la manipulación de Rachel. Pero por encima de todo, una admiración abrumadora por la sabiduría de su madre. Juntas, tenían una oportunidad de corregir un terrible error y devolver la justicia a su hogar. El fuego en la chimenea permanecía apagado, pero en los corazones de Laura y Elizabeth, las llamas de la esperanza y la determinación ardían con una intensidad que ninguna traición podía extinguir. Las revelaciones de Elizabeth habían cambiado el aire de la habitación, transformando la desesperación en una especie de curiosa anticipación. Laura se encontraba ahora sentada junto a su madre en la vetusta mesa del comedor, los documentos auténticos esparcidos ante ellas como las piezas de un ajedrez que solo Elizabeth sabía jugar. ¿Cómo pudiste mantener esto en secreto todo este tiempo, mamá?, preguntó Laura, todavía asimilando la estrategia de su madre. Elizabeth se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejaban la llama de una vela cercana. Querida, he vivido suficientes años como para saber que algunas serpientes solo esperan a que te des la vuelta para morderte. Laura no podía evitar sonreír ante la descripción tan gráfica. Nunca vi venir a Rachel como una serpiente, pero tiene sentido. Rachel siempre tuvo ojos para las cosas que no le pertenecían. Vi cómo nos miraba, a ti y a mí, incluso durante los últimos días de tu padre. Como si estuviera calculando, Elizabeth explicó, su tono sin rastro de resentimiento, solo una aceptación resignada de la naturaleza de Rachel. Entonces, ¿estos documentos? ¿Qué son exactamente? Laura tocó los papeles con una mezcla de reverencia y asombro. Son la verdadera herencia de tu padre. Cuentas, inversiones, propiedades. Y lo más importante, están a salvo de las garras de Rachel, dijo Elizabeth, pasándole a Laura un legajo atado con una cinta descolorida. Laura abrió el legajo con cuidado, su corazón latiendo al ritmo de las posibilidades que se abrían ante ella. ¿Cómo es que Rachel no sabe de esto? Porque lo que le dimos fue lo que esperaba recibir. Un espejismo de riqueza. No es que esté completamente vacío, pero comparado con esto. Elizabeth hizo un gesto hacia los documentos en la mesa, es insignificante. ¿Y qué haremos ahora?, preguntó Laura, sintiendo la responsabilidad de su legado real pesando sobre sus hombros. Lo que siempre hemos hecho, mi amor. Protegeremos nuestro hogar y nuestro futuro. Rachel puede creer que ha ganado, pero la verdad siempre encuentra su camino al final. Elizabeth se levantó, la determinación perfilando su silueta contra la luz tenue de la sala. Laura se puso de pie junto a su madre, la fatiga anterior sustituida por un vigor renovado. Entonces lucharemos, ¿no es así? Por papá, por nosotros. Siempre, confirmó Elizabeth, y ambas mujeres se miraron, un entendimiento mutuo fluyendo entre ellas. La risa de Elizabeth había sido la primera nota de una sinfonía de venganza, un preludio de lo que estaba por venir. En los días siguientes, se moverían con cautela, pero con una claridad que solo viene con la justicia del lado de uno. Rachel había subestimado a su rival, y en el juego de la vida, ese era el error más peligroso que uno podía cometer. El viento de la noche llevaba consigo el cambio, y en la cocina, bajo la luz parpadeante de una solitaria bombilla, madre e hija planeaban su próximo movimiento. Esto es bastante, mamá. ¿Y si Rachel se entera de esto?
Laura pasaba las páginas del legajo con una mezcla de miedo y admiración. Elizabeth, con una calma que desafiaba la magnitud del secreto que habían guardado, vertió 2 tazas de té humeante. Ella no se enterará, al menos no hasta que hayamos asegurado todo. ¿Y cómo haremos eso? Laura sopló su té, los ojos fijos en su madre, buscando la sabiduría en sus arrugas bien ganadas. Tendremos que hablar con los abogados y poner todo en movimiento antes de que Rachel se dé cuenta de lo que ha pasado. Es un juego delicado, pero uno que debemos jugar. Laura asintió, tomando un sorbo del té caliente. ¿Y qué hay de la casa, nuestra casa? ¿Cómo recuperamos lo que es nuestro por derecho? Elizabeth colocó su taza con un suave clic sobre la mesa. La casa puede ser más complicada, pero tu padre fue un hombre precavido. Dejó cláusulas específicas. Ella puede haber manipulado su camino hacia la posesión, pero no tiene en cuenta las protecciones que estableció. Es una situación tan extraña, ¿no es así? Laura reflexionó, mirando a través de la ventana hacia los sauces que susurraban en la oscuridad. Pensar que Rachel se deleita en su victoria, sin saber que está construida sobre arena. Es la naturaleza de la codicia, querida. Te ciega a la verdad hasta que estás demasiado profundo para ver la salida. Elizabeth miró a su hija con una mezcla de pena y determinación. Pero no podemos subestimarla. Rachel es astuta. Entonces, ¿cuándo empezamos? Laura preguntó, su espíritu fortalecido por la resolución de su madre. Mañana. Llamaré al bufete de abogados primero y concertaré una cita. Luego, empezaremos a reunir toda la documentación necesaria, explicó Elizabeth, su mente ya trazando el camino a seguir. El reloj de la pared marcó la medianoche, pero ni Laura ni Elizabeth sentían el peso del cansancio. Estaban en el precipicio de una guerra que no habían buscado, pero estaban dispuestas a luchar. Es casi irónico, dijo Laura, una sonrisa torcida apareciendo en su rostro. Rachel creyó que nos dejaba con nada, pero en realidad, ella es la que se queda con las manos vacías. Elizabeth asintió, sus ojos reflejando el resplandor de la lucha que se avecinaba. La justicia tiene una forma de equilibrar las cosas al final, Laura. Y nosotros seremos la balanza. Con el legajo de documentos como su estandarte, madre e hija se preparaban para enfrentar la tormenta. No había certezas en el camino que tenían por delante, solo la seguridad de que la verdad era su aliada y la justicia su destino. La mañana después de la tempestad emocional de su descubrimiento, Laura y Elizabeth estaban sentadas en la mesa de la cocina, ahora un centro de mando estratégico. La luz del amanecer bañaba la habitación, dándole un aire de tranquilidad que contrastaba con la gravedad de su situación. ¿Estás lista para esto, mamá? Laura rompió el silencio de la mañana, mirando los documentos que su madre había protegido durante años. Lo he estado desde el día en que vi ese brillo codicioso en los ojos de Rachel, respondió Elizabeth, su voz era una mezcla de resignación y fuerza. Sabía que algo así podría suceder. Laura pasó una mano por los documentos, su dedo trazando las firmas que representaban más que palabras en un papel. ¿Cómo sabías que papá había hecho todo esto? Elizabeth se levantó y se acercó a un antiguo retrato que colgaba en la pared. Tu padre y yo compartíamos una desconfianza por las intenciones de Rachel. Esto, dijo, señalando el retrato que ahora revelaba una caja fuerte oculta, era nuestro plan de contingencia. Siempre supe que eras fuerte, pero esto. Laura se quedó sin palabras, admirando la profundidad del amor y la previsión de sus padres. La fuerza viene de muchas formas, querida. A veces, es la fuerza para proteger, para planear contra la posibilidad de días oscuros, dijo Elizabeth, mientras sacaba más documentos de la caja fuerte. ¿Qué son esos? Laura se acercó, curiosa por ver más piezas del rompecabezas. Estas son las escrituras originales y los papeles del fideicomiso. Lo que Rachel tiene son copias, alteradas y sin valor. Elizabeth pasó las hojas a Laura, quien las tomó con manos temblorosas. Pero,
¿Cómo conseguimos que la justicia vea la verdad? Rachel no se rendirá fácilmente, dijo Laura, su preocupación clara en su voz. No, no lo hará. Pero la ley está de nuestro lado. Y con estos documentos podremos probar la validez de nuestra reclamación, respondió Elizabeth, su confianza inquebrantable. Laura se puso de pie, una nueva energía recorriendo su cuerpo. Entonces debemos actuar rápido, antes de que ella pueda hacer más daño. Elizabeth asintió, cerrando la caja fuerte con cuidado. Hoy mismo. Haré la llamada para reunirnos con el abogado y pondremos todo en marcha. Mientras el sol ascendía, llenando la habitación con la promesa del nuevo día, Laura y Elizabeth no solo estaban armadas con la verdad, sino también con una determinación inquebrantable de restaurar el honor de su familia. La batalla sería ardua, pero madre e hija estaban listas para luchar, sabiendo que la justicia y el legado de su familia estaban en juego. Con la sabiduría y el coraje como sus guías, salieron de la casa, cerrando la puerta a la incertidumbre y abriendo el camino hacia la reivindicación. Las primeras luces del alba bañaban la cocina en tonos dorados mientras Laura y Elizabeth se preparaban para enfrentar el día que podría cambiar sus vidas para siempre. Con los documentos reveladores bien guardados en una cartera de cuero, Laura se dirigió a su madre. ¿Crees que el abogado entenderá? ¿Qué tan rápido podemos movernos con esto?, preguntó Laura, la ansiedad evidente en su voz mientras ajustaba la cartera en su hombro. Elizabeth, vestida con la misma elegancia discreta de siempre, sonrió con confianza. M.R. Jenkins ha sido el abogado de la familia por décadas. Entenderá y actuará en consecuencia. No debemos subestimar la rapidez de la justicia cuando la verdad está de nuestro lado. Juntas se dirigieron hacia la puerta, pero justo antes de salir, Laura se detuvo, tocando el marco de la puerta con una especie de reverencia. Nunca pensé que saldría de esta casa luchando por el derecho de volver a ella. Elizabeth puso una mano reconfortante en el hombro de su hija. Y regresaremos, Laura. Esta casa, tu herencia, es más que un edificio. Es un símbolo de lo que es justo y merecido. En el bufete de abogados, se encontraron con M.R. Jenkins, un hombre de estatura media con un rostro amable y ojos agudos. Después de los saludos, se sentaron en su oficina, un espacio que exudaba solemnidad y sabiduría. Elizabeth, Laura, ¿qué asuntos tan urgentes los traen aquí hoy?, inquirió M.R. Jenkins, mirando sobre sus lentes. Es sobre la herencia de mi esposo, y la traición de Rachel, comenzó Elizabeth, su tono tranquilo pero cargado de significado. M.R. Jenkins asintió, señalizando a Laura que entregara los documentos. Mientras los examinaba, su expresión pasó de la concentración a la sorpresa. Esto cambia las cosas significativamente. Si lo que veo aquí es correcto, podemos comenzar a corregir este error inmediatamente. ¿Qué tan rápido podemos movernos, M.R. Jenkins? Rachel ya ha hecho bastante daño, dijo Laura, la impaciencia bordeando sus palabras. Con esta evidencia, puedo presentar una moción hoy mismo para congelar la herencia y comenzar el proceso para revertir la transferencia de propiedad, explicó M.R. Jenkins, sus dedos tamborileando sobre los papeles. Laura y Elizabeth intercambiaron una mirada de alivio y gratitud. Entonces, ¿hay esperanza después de todo?, preguntó Laura. Mucho más que esperanza, querida. Tenemos justicia de nuestro lado, respondió M.R. Jenkins con una sonrisa. Al salir del bufete de abogados, Laura sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El mundo fuera parecía más brillante, más esperanzador. Mamá, ¿qué pasará cuando Rachel se entere?, preguntó Laura, contemplando las posibles reacciones de su cuñada. Elizabeth miró a su hija, su mirada era la de una guerrera en tiempos de paz. Rachel se enfrentará a las consecuencias de sus actos. Y aprenderá que no se puede engañar a la familia. El camino de regreso a casa estaba lleno de posibilidades y promesas.
Laura y Elizabeth no solo habían salvaguardado su herencia, sino que también habían reforzado el lazo entre ellas, un lazo forjado en la adversidad pero inquebrantable en amor y confianza. A medida que avanzaban, sabían que, juntas, podrían enfrentar